Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías capítulo 1 del verso 4 al 6. Hemos leído la palabra de Dios. Pueden sentarse, sean tan amables. Hay enfermedades exclusivas para ricos y hay otras enfermedades que solo es para pobres. Es decir, si el rico tiene una rasquiña en su cuerpo, es una alergia. Pero si es un pobre, se llama de otra manera. Porque la gente ha clasificado las enfermedades. Y usted sí sabía que el mundo entero vive librando una lucha cada día contra diversas enfermedades. En la década del 80, cuando surgió o se hizo conocer al mundo la aparición del SIDA, la gente se preocupó tanto que incluso yo no volvía a las peluquerías, porque se pensaba que quien se hacía peluquear posiblemente podía quedar infectado del SIDA. Entonces yo conseguí mi peluquera privada. Todo el mundo tenía temor a ello. En días pasados hubo un problema bastante serio porque había una infección muy grande en el África y se desplegó gente de varias partes del mundo, entre ellos americanos y europeos, a tratar de ayudar a esa gente que estaba muriendo. Y escándalo grande cuando a los señores de Europa y de Estados Unidos se vieron afectados por esa enfermedad, porque era enfermedad exclusiva para los africanos. ¿Ha leído usted, por ejemplo, acerca de la enorme mortandad que causó la peste negra? ¿Cómo Europa y África fueron afectados de tal manera que millones de personas murieron por esa pestilencia? Hoy hay otras cuantas pestilencias que afectan a la humanidad, como es el ébola, el cáncer, el SIDA y un sinnúmero. Todos los días que uno consulta con los señores que utilizan la jerga de los científicos, descubre un lenguaje que uno jamás se le ocurrió que existiera para definir diferentes enfermedades. Lo cierto es que a algunos los curan los curanderos y a otros los mediquillos, y otros se curan a sí mismos y otros no se curan y se mueren. Pero sí sabía usted que a más de eso hay una enfermedad que no tiene cura. La gente todos los días hacen inversiones supremamente grandes para que a través de la investigación se busquen vacunas, se encuentren soluciones a las diferentes pandemias que han afectado, que afectan y que afectarán a la humanidad. La Organización Mundial de la Salud invierte millones y miles de millones de dólares en investigación, porque
La idea es buscar que la gente muera menos, que tengan mejor calidad de vida, que puedan combatir todos los males habidos y por haber. Sin embargo, la muerte sigue haciendo su trabajo y nadie ha podido evitarla. Pero hay una enfermedad para la cual no existen vacunas, no hay esfuerzos científicos, nadie ha podido encontrar. Es una enfermedad universal que no es exclusivo de determinada clase, sino que afecta a todos. Según dice el apóstol Pablo, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa enfermedad llamada pecado ha ido haciendo curso en la humanidad. Comenzó por un hombre y ha ido afectando a todos, de tal manera que no hay hombre sobre la tierra que escape a esa enfermedad llamada pecado. Esa enfermedad afecta al rey y al siervo, al rico y al pobre, al negro y al blanco, al liberal, al conservador, al del polo y al del que aparezca por ahí. Afecta al católico, al evangélico, al cura y al pastor. Es una enfermedad que nadie ha podido evitar. Viene en nuestra sangre. Somos pecadores por naturaleza. Y esa enfermedad no ha habido forma de controlarla dentro de los recursos humanos. La religión inventa sacrificios, surgen tradiciones, aparecen consejeros, presuntos mediadores, presuntos mesías que buscan aliviar el problema del pecado en el hombre. Y sin embargo, como dijo el profeta, aunque el hombre amontone lejía y apilone jabón sobre su cabeza, la mancha del pecado está ahí vigente, porque es una enfermedad que nadie ha podido encontrar solución para ella. Pero para esa enfermedad tan grave que produce la muerte, que nos aleja de Dios, que nos trae dolor, que nos quita la paz, que a algunos lleva a la cárcel, a otros al manicomio, a otros a una silla de ruedas, y lo más grave, a los que mueren sin esperanza, los lleva al infierno, un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Para esa enfermedad quiero hacerles saber hoy a los que están conmigo en este recinto que Dios se inventó una solución. El sacrificio de Jesús en la cruz es la medicina para la enfermedad del alma. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. No hay hombre que pueda decir por sí mismo que tiene la solución a su problema. Escuche lo que dice la Biblia. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Escuche, todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Escuche lo que dice la Escritura. Las justicias de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia. Job, el gran poeta de la antigüedad, dijo una cosa que vale la pena que la tenga en cuenta. ¿Quién podrá limpiar lo inmundo? La respuesta es nadie. ¿Y cómo se justificará el hombre para con Dios? De ninguna manera. Porque los sacrificios que el hombre hacía no podían hacer justo al pecador. Y el hombre no podía limpiar su pecado porque no existía ningún recurso para hacerlo. Lo más eficiente que surgió fue la sangre de los animales que se sacrificaba en la ley mosaica. Y dice la Biblia que lo único que hacían era cubrir el pecado. Pero el hombre seguía con su mal ahí, seguía con su enfermedad, porque lo único que hacía los sacrificios era cubrir el pecado. Pero un día apareció Jesús
al otro lado del río. Y cuando Juan lo vio venir, no dijo: he aquí el cordero que cubre, sino he aquí el cordero de Dios que quita, que erradica, que sana la enfermedad del alma. Los hombres necesitan una sanidad integral. El profeta describe a una nación enferma y no estamos lejos de ello. La gente se suicida, los hogares se destruyen, los muchachos se van a las drogas, las muchachas se prostituyen, los ricos oprimen al pobre, el pobre se enfurece contra quienes tienen más, los extorsionan, los secuestran y hacen de todo, porque la sociedad está de muerte. Hay una enfermedad que se llama pecado. Para esa enfermedad no sirve la cárcel. Para esa enfermedad no sirve la pena de muerte. Para esa enfermedad no sirven los consejos. Para esa enfermedad no sirve la religión. Para esa enfermedad solo sirve la obra de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Cualquier mortal sobre la faz de la tierra debe de saber hoy que cuando las puertas se cierran para obtener la paz, en Cristo se abre una puerta para que haya esperanza. Usted verá si alaba a Dios. Ahorita escuchamos al director de evangelismo. La gente está enferma. Unos piden oración y otros dicen: no queremos nada porque queremos irnos para el infierno. Eso le dice a usted la gravedad de nuestra sociedad. A esta hora hay gente pensando en el suicidio. Hay gente pensando en quitarle la vida al semejante. Hay gente pensando que no hay salida a su problema. Eso le está diciendo que ese mal que hay en él es más grave que el SIDA, es más grave que el cáncer, es más grave que el ébola. Es el pecado que está carcomiendo su alma, que lo está precipitando a un abismo. Y lo más triste de todo es que si llegas a ese abismo y te vas allá, jamás podrás regresar. Pero antes de que eso suceda, Jesús está aquí para decirte que tiene vida y vida en abundancia, para hacerte saber que todavía hay oportunidad, para hacerte consciente que cuando todas las puertas se cierran, hay uno que dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los hago descansar. No vais a pensar que el mensaje de Dios tiene objetivo a los justos, a los santos y a los sanos. Jesús dijo claramente: no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. No he venido a los sanos, sino a los enfermos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién más perdido que el hombre sin Dios? ¿Y quién más perdido que el hombre que quiere satisfacer las necesidades espirituales buscando agua en cisternas rotas? ¿Por qué se llena de gente los consultorios de los brujos? ¿Por qué hay gente haciendo cola para consumir alucinógenos? ¿Por qué hay gente que ya no caben en las cárceles? Por ese mal llamado pecado, que se desarrolló y ellos lo consintieron y no encontraron una salida. Y es posible que usted hoy lo esté carcomiendo el pecado. Su conciencia le esté diciendo que su proceder no agrada a Dios, que afecta a la familia y que afecta a la sociedad. Eso se llama el pecado que te está matando. Y le hago saber: no vaya a Monserrate, no vaya a Buga, no vaya a Chiquinquirá. Usted seguirá con su mal. Venga Jesucristo, que Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alaben el nombre de Cristo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque el Dios que predicamos aquí no es un Dios pegado de la pared. Escuche usted, por favor. La samaritana no tenía ni siquiera la libertad de ir a toda hora a recoger el agua. ¿Qué le afectaba a ello?
la imagen que ella tenía ante la sociedad. Era una mujer libertina. La mujer adúltera no tenía la capacidad de enfrentar un juicio, pues ella, según la ley, estaba condenada a pena de muerte. Zaqueo era un ladrón. Explotaba al pueblo a través de los impuestos. Cobraba más de lo que era. Saulo era un criminal. Estuvo de acuerdo incluso con la muerte de Esteban. Eso le dice a usted que esas personas estaban afectadas por el mal. Sin embargo, el día que tuvieron un encuentro con Dios, esas cadenas de pecado se rompieron. La samaritana se volvió misionera. La adúltera se fue en paz para no volver a pecar. Y Saulo se convirtió en el apóstol de los gentiles. El Dios que te predicamos hoy es el Dios que ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo. Y que yo no escapo a esa bondad. Yo era un miserable que no tenía paz, que no tenía esperanza. Había nacido inválido. Creí que no tenía motivos para vivir. Pensé en el suicidio. En esa enorme desgracia apareció el bendito mensaje de Dios. Y ese 13 de junio mi vida cambió. Tuve un encuentro con Dios. Y en ese momento las cadenas se rompieron. Las murallas se derrumbaron. Apareció una luz en el camino y mi corazón se llenó de esperanza, de paz y de gran felicidad. ¿Sabes? Es posible que hayas buscado muchas salidas a tus problemas y todos los días te vayas metiendo más y más en el problema. Estés escuchando consejos diversos de los agoreros, de los que leen las cartas. Estés escuchando a la gente que solamente utiliza su léxico para destruir conciencias y para dañar buenas costumbres. Pero hoy haz un alto en el camino, escucha la voz de Dios. Él dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué la misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todo el que en él cree no es condenado. La razón por la cual hay creyentes en este recinto es porque hemos llegado a una conclusión: no hay otro Dios como nuestro Dios, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los seres humanos puedan ser salvos. Hoy tú estás aquí y Dios está aquí. Puedes tener un encuentro personal con Él. Estoy seguro que si te atreves hoy a recibirlo como tu Salvador personal, te vas a ir de aquí libre de tu ruina, libre de tu tragedia, libre de ese mal llamado pecado. Porque lo primero que Dios hace es arrancar el pecado de tu alma, darte un espíritu nuevo, darte un corazón nuevo, darte una esperanza nueva, hacerte saber que a pesar de tus debilidades hay una solución en la medicina que Dios proveyó en la cruz del Calvario. Por eso hoy usted puede decidir, porque Dios está aquí esperando por ti. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado. Aleluya. Escuchad la invitación, ofreciendo a todo Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará. Aleluya. Libertado Aleluya. del pecado quedarás. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciará la salvación. Y el Espíritu
tu corazón y feliz anunciarás la salvación.